Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Una vez más, nos encontramos juntos para estudiar la palabra de Dios. Terminábamos el programa anterior diciendo que las aflicciones y todos los problemas del tiempo presente que los creyentes tenemos que pasar no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y leíamos también en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, donde el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, hablando de los creyentes, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, decíamos, ¿acaso sabía el apóstol Pablo de lo que estaba hablando? ¿Acaso el apóstol Pablo sabía de sufrimientos? Pablo nos está diciendo que los sufrimientos presentes son leves, comparados con su gloria futura. Nos asombramos cuando leemos acerca de los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo que experimentar en esta tierra. Sufrimientos, decíamos que, hermano mío y hermana mía, usted y yo quizás jamás vamos a experimentar ni un poco. El apóstol Pablo nos habla de estos sufrimientos que él considera leves y momentáneos, y no comparables a la gloria venidera que está esperándole en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al verso 28, el apóstol Pablo dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice él. Yo más, he trabajado más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos míos, aquí tenemos un hombre que ha padecido por causa del nombre de Cristo. Pero todo lo que él ha padecido, dice él, esta leve tribulación momentánea, no es comparable con la gloria que está en el futuro. En Hechos capítulo 9, verso 16, ya el Señor había dicho, refiriéndose a Pablo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y escuche lo que el Señor dijo de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermana mía y hermano mío, los sufrimientos que pasamos por causa del Señor, por causa de mantenernos firmes en el Señor, por causa de la fidelidad en cuanto a servir a Cristo, todos esos problemas muchas veces son necesarios. Pero entendamos una cosa, son leves, son momentáneos y no son comparables cuando vemos toda la gloria futuras
que en nosotros ha de manifestarse. En realidad, la mayoría de nosotros diríamos quizás, mis sufrimientos no son dignos de ser comparados con los del apóstol Pablo. Pero Pablo sabía que estaba seguro que aún sus sufrimientos, aun cuando eran bastantes, como hemos visto, no eran dignos de compararse con la gloria futura que le pertenecía como coheredero en Cristo Jesús. Hermanos, siempre que estemos pasando sufrimientos y problemas por causa del Señor, debemos de recordar estos pasajes que estamos estudiando. Todos estos sufrimientos son leves, son momentáneos y no son comparables con lo que está en el futuro, con la verdadera manifestación de nosotros en Cristo Jesús. Porque como dice el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, va a haber un día, hermanos míos, que entonces se va a ver que sí valía la pena. Hoy por hoy sufrimos, quizás lloramos, quizás muchas veces no tenemos mucho ánimo. Pero hermano mío, tenemos que comenzar a ver las cosas como personas eternas. Tenemos que comparar nuestros sufrimientos a la verdad, a la luz de esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que, levantemos nuestro ánimo y sigamos adelante, porque fiel es nuestro Señor, que ha prometido todas estas cosas. Ahora bien, en Romanos capítulo 8, verso 19, el apóstol Pablo nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este versículo y los versículos siguientes hablan de la creación de Dios, tanto la creación animada, esto es animales y plantas, como la creación inanimada, las rocas, las montañas y todo lo demás. Aquí la naturaleza es personificada de una manera interesante. La naturaleza o la creación está esperando algo ansiosamente. Y es que toda la creación, dice el apóstol, está aguardando algo ansiosamente. La bestia, sí, las aves, la roca, los ríos y todo. Todo está diciendo, no puedo esperar más a que todo esto suceda. Y es que la creación de Dios está bajo la terrible maldición y esclavitud del pecado por causa del hombre. Hermano mío, abundan las evidencias de que vivimos en un mundo verdaderamente caótico, bajo maldición por el pecado. Animales que atacan a animales, animales que devoran animales, tempestades violentas, tornados, huracanes, inundaciones y toda clase de males. Esto no siempre fue así. Antes de la caída del hombre, la creación de Dios estaba en pacífica armonía. En un tiempo futuro esta armonía será restaurada nuevamente. Vaya conmigo a Isaías capítulo 11, versículo 5 al versículo 9. Nos dice ahí la Escritura, y será la justicia cinto de sus lomos, hablando de aquel día cuando el Señor se manifieste, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y escuche esto, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño, dice Isaías, los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dice Isaías. Porque la tierra, escuche esto,
Subraye esto en su Biblia. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Estas cosas verdaderamente han de manifestarse. La creación será libertada de la maldición. Y esto sucederá en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ya dijimos que esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios está unida estrechamente cuando el Señor Jesucristo sea revelado en su segunda venida. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, dice la palabra del Señor. Entonces también los hijos de Dios serán revelados con Él. Cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor sea revelado, también lo serán aquellos que están en Él. Cuando el Señor sea glorificado, cuando el Señor venga y reine en esta tierra, con Él estarán aquellos que han creído en Él. Hermano mío, esta es una esperanza verdaderamente gloriosa. La palabra de Dios llama a esto la bienaventurada esperanza. Es esa esperanza que todos los creyentes han tenido desde el principio hasta el día de hoy. Nosotros esperamos cosas verdaderamente gloriosas. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 y versículo 14. Nos dice ahí la palabra del Señor, hablando de Jesucristo. Estaba vestido, dice Juan, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué le recuerda esto? Recuérdese, hermanos, de aquel principio, cuando no había nada, cuando nada existía, cuando las cosas todavía no eran. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este mismo Verbo es el que nos está describiendo Apocalipsis 19, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, nos sigue diciendo el verso 14, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué maravillosa declaración tenemos aquí! Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 19, y ahora versos 7 y 8. Y salió del trono, dice, una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Alabad, dice Juan. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Gloria a Dios. Gocémonos, dice el verso 7, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos míos, verdaderamente debemos ansiar esa manifestación del Hijo de Dios, porque cuando Él se manifieste, también nos manifestaremos con Él. Vaya ahora conmigo a Romanos capítulo 8, verso 20. Nos sigue diciendo la Escritura, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de
del que la sujetó en esperanza. La palabra vanidad, esto es vacío. Es algo que no tiene fruto, vacío. La creación, hermanos míos, lo que nosotros llamamos la naturaleza, dice la palabra de Dios que fue sujetada a vanidad. Y es que después de la caída del hombre en pecado, cuando Dios maldijo la tierra, todo el universo sintió los efectos del pecado de Adán. También la palabra de Dios nos dice que fue sujetada, no por su propia voluntad. Y es que la naturaleza no escogió estar bajo maldición, no. Los animales no sostuvieron una convención en la cual todos decidieron voluntariamente ponerse bajo la maldición divina, no. Fue Adán quien hizo la elección. Fue el pecado del hombre quien trajo la maldición. Hermanos míos, el mensaje hermoso que tenemos aquí es que el tiempo de maldición no va a ser para siempre, sino que viene un día cuando será liberada. La creación será liberada de esa maldición. En Romanos capítulo 8, verso 21, nos dice la palabra del Señor: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, hermanos míos, entendamos que todo esto va a ser en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Aquí está la promesa de esperanza. La naturaleza misma será libertada, será emancipada. La palabra esclavitud nos habla de yugo. Hoy la naturaleza está sometida a un estado de corrupción. Está sujeta al deterioro, la enfermedad, la muerte y la destrucción. Es interesante que la condición y el estado del hombre es reflejado también en la naturaleza. Cuando el hombre está bajo maldición, la naturaleza lo refleja. Cuando el hombre redimido físicamente sea libertado, también la naturaleza lo va a reflejar. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, verso 22. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice el apóstol. Toda la creación. Esto es toda la naturaleza. Sabemos, dice el apóstol, que esto es así. La naturaleza toda gime. Esto es, tiene un intenso lamento que indica dolor y sufrimiento. Gime. Una vez más, la naturaleza es aquí personificada. Aquí es representada como una madre que está sufriendo dolor de parto. Una madre con dolor de parto tiene esperanza. Ella sabe que habrá un nacimiento y que en el sufrimiento, o que el sufrimiento no durará para siempre. Aún en el sufrimiento hay esperanza. Y es que después del dolor y la aflicción viene la alegría de una nueva existencia. Así también el mundo de la naturaleza tiene la promesa de libertad y de una existencia nueva, que se cumplirá en el reino milenial de Cristo, y finalmente en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Por eso dice que la naturaleza gime con dolores de parto. Hay dolor, hay sufrimiento, pero hay esperanza. Romanos capítulo 8, verso 23. El apóstol sigue disertando sobre lo mismo, y dice, y no solo ella, no solo la naturaleza gime, no, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. El apóstol dice, nosotros los creyentes, los que tenemos las arras del Espíritu, nosotros que hemos creído en Cristo también gemimos en el interior, deseando que venga esa manifestación.
del Hijo de Dios, y que sean redimidos nuestros cuerpos. Esto está hablando de la resurrección de entre los muertos. Hermanos míos, la creación de Dios, la naturaleza, no es la única que está gimiendo. No, los creyentes también gemimos. Nosotros también estamos esperando de una manera ansiosa ese evento futuro. Este evento es llamado la adopción y se refiere a una adopción futura, cuando nuestra condición de hijos se materialice plenamente. La adopción se describe aquí como la redención de nuestro cuerpo. Esta es la futura y final redención que se cumplirá cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Hay un aspecto presente de la redención, mencionada en versículos como Efesios 1:7, que nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También tenemos Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y primera a los Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego tenemos primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice el apóstol, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que hay un aspecto presente de la redención mencionada en estos versículos, pero también hay un aspecto futuro de la redención. Cuando nuestra salvación sea acabada, sea terminada, como se expone en Efesios 1:14 y también Efesios 4:30. Y aquí en Romanos 8:23, veamos estos versículos. Efesios 1:14 por su lado nos dice que es las arras de nuestra herencia, escuche, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, dice el apóstol. Y Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, escuche, para el día de la redención. Y Romanos 8:23, como ya hemos leído, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice el apóstol. De manera, hermanos míos, que hay un aspecto de la adopción que es presente, pero también hay un aspecto que es futuro. Vamos a continuar viendo cada una de estas cosas en el próximo programa. Hoy por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Yo le animo para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios y gozándonos en nuestros corazones de esa gloria futura que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol. Hasta pronto, hermano mío, y que Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea.
Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.